escuchando Tu Vida con Altura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las alergias alimentarias más comunes, ¿no es cierto? Y bueno, en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a nuestro licenciado Freddy Balanza Bustillos, también las compañeras Gabriela Alison Adubiri, Noemí Choque y además de Jacqueline Sosa. Bienvenidos sean ustedes. Buenos días. ¿Cómo están? Pasen, por favor. Buenos días. Aquí se vinieron bien uniformadas. Qué lindo verlas. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa de Somos Tu Revista. Muy bien, entonces licenciado, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las alergias alimentarias, ¿no es cierto? Le facilitaré por favor el micrófono. Sí, muchas gracias al programa, Marcela, muchas gracias por la bienvenida. Pues sí, hemos venido a hablar de este tema, que es muy importante, el tema de lo que es las alergias más comunes en base a la ingesta de alimentos. Así es, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a dirigir a toda la población, ¿no es cierto? Tal vez les escuchamos. Claro que sí, sí, es muy importante y esto también para todos nuestros amigos, a nuestra querida población que nos están viendo. Somos docentes y estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Pública del Alto. Lo que hoy tenemos previsto y presentarles es explicarles más que todo qué es lo que pasa cuando nosotros ingerimos un tipo de alimento y las reacciones que pueda causar en el cuerpo. En realidad hay una serie de alimentos, es una lista grande, pero tenemos que reconocer que hay una lista más importante, las que son más comunes y causan las alergias en el cuerpo. Entre ellas vamos a hablar, ¿no? Hemos venido a hacer una pequeña demostración y también en las pantallas estamos viendo los alimentos que más causan alergias y esto principalmente a partir del año de edad son los alimentos, por ejemplo, las frutas, ¿no? Entre ellos pueden ser los cítricos, pueden ser los duranos, las frutillas, tenemos lo que son los granos también, en otro caso también el huevo y el pescado, por ejemplo, son los que más problemas nos traen de alergia en nuestra población. Y bueno, tal vez hablar con nuestra población y explicarles de que cuando noten algún signo y síntoma de alergia, es bien importante reconocerlo de la siguiente forma. Hemos hecho también aquí nuestra querida estudiante, estamos interpretando, por ejemplo, con Jacqueline, que está interpretando una especie de simulacro, un maquillaje. Cuando alguien tiene una alergia por una ingesta de alimentos, generalmente lo que va a presentar es la famosa reacción alérgica, ¿no? Empieza a salir los granitos, empieza a escocer, empieza a haber una dificultad respiratoria y de acuerdo al tipo de alimento o la cantidad que se haya ingerido, va a ser también el tipo de reacción que pueda haber, ¿no? Muy bien, entonces aquí podemos observar, ¿no es cierto? La compañía, si la cámara nos acompaña, por favor. Entonces podemos observar, hay una especie de ronchas, ¿no? Que se puede ir pronunciando en la piel, ¿no es cierto? Que produce el escozor, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces aquí, bueno, la compañera ha podido interpretar para demostrarles, ¿no es cierto?, de cómo prácticamente produce este tipo de alergia distintos alimentos. Continuemos, licenciada. Así es, Marcela. Entonces, como les decía, va a depender mucho la cantidad de alimento, por ejemplo, que voy a comer. Y hay casos, por ejemplo, puede hacer una reacción alérgica leve, como también puede hacer hasta un famoso llamado también, ¿no?, el shock anafiláctico, que es una reacción mucho más compleja, incluso compromete la vía respiratoria. Si usted está comiendo un alimento, por ejemplo, pescado, nunca lo he ingerido, no lo he comido y de repente empiezo a sentir escozor, dificultad para respirar. También se puede complejizar el caso con dolor estomacal, diarreas, vómitos. Entonces, si notamos todas estas reacciones, debemos acudir rápidamente a un centro médico, ¿sí? Porque el cuerpo es sabio, ¿no? El cuerpo, si ve a algún agente ajeno o que no conocía, en una primera instancia puede ser que no reaccione primero. Les doy un ejemplo. Si yo como, por ejemplo, pescado, hoy día puede que no haya ninguna molestia. En la segunda instancia, cuando ya ingiera o coma este alimento, puede venir recién ahí la reacción alérgica. Entonces, no siempre es en el primer contacto en todos los casos. Entonces, debo acudir rápido a un centro médico. Eso es bien importante porque en casos que lo han dejado pasar y vemos una alergia grave, a veces puede bloquear la respiración y se puede complicar, ¿no?, con un paro respiratorio, por ejemplo. Eso es bien importante tomar en cuenta. Muy bien. También, solo de esa manera se puede manifestar estos alimentos alérgicos, saliendo principalmente, como mostrábamos, ¿no?, con la estudiante, en ronchas y también por su ojito, o también se puede presentar de distinta manera. Claro,
Se puede desencadenar una reacción alérgica primero, ¿no? Es una respuesta en cuanto a lo que es el agente ajeno, que es el alimento. En este caso puede ser primero a nivel de la piel, ¿no? Las ronchas, el escozor. Si se pone un poco más fuerte la reacción alérgica, se va a complicar, por ejemplo, con los dolores estomacales, la dificultad respiratoria, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede bajar la presión arterial y así sucesivamente se va poniendo cada vez más fuerte la situación, si vale el término, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Esas son las características comunes. En el caso de nuestra estudiante, Jacqueline, por ejemplo, hemos interpretado, a veces se puede presentar el famoso edema. ¿Qué quiere decir edema? Es cuando se va a empezar a hinchar los labios, los párpados, ¿no? Se empieza a bloquear la respiración. Si notamos eso, tenemos que considerarlo ya como una urgencia o incluso una emergencia médica. Eso ya es una situación más complicada, ¿no es cierto? Así es. Entonces, primero vamos a enlistar entonces, licenciado, por favor, estos alimentos, también denominados alimentos alergénicos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tal vez si nos pueda mencionar qué tipos de alimentos son esos para que también la población conozca y tenga mucho cuidado, porque también hay que saber diferenciar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la población más vulnerable en este caso? Exactamente. El objetivo también de hacer esta presentación y agradecerles nuevamente al programa es que también nuestros estudiantes de cuarto año están preparados también, ¿no? Para dar este tipo de información y yo le voy a ceder el micrófono aquí a Gabriela también, que ha venido a darnos algo de información. Gabriela. Claro que sí, muy buenos días. Bueno, para empezar, ¿no? Tenemos que ver por qué en realidad nuestro cuerpo está tomando esos síntomas. Es una de las razones porque nosotros damos a los niños a partir de la alimentación complementaria, que son de los 6 meses, les empezamos a dar tal vez la leche o el pescado, el huevo, que no se debería dar, sin duda debería ser a partir de los 1 año. Y es por esa razón que nuestro cuerpo actúa de esa manera. En sí tenemos los alimentos, por ejemplo, tenemos la leche, el pescado, el huevo, el maní, que es muy cotidiano escuchar, ¿no? Que se tiene alergia al maní, también a la piña, a los cítricos, el kiwi, la manzana, el durazno, la uva. Son los más conocidos alimentos que nos puedan ocasionar alergias. Disculpe, ahí tengo una duda. ¿Y Claro. qué pasaría si, por ejemplo, a una niña de 6 meses o una bebé en todo caso, normalmente se le da puré de manzana? ¿Cómo puedo en ella, digamos, en una bebita, identificar que le está dando alergia? La manzana usualmente no se enfoca, digamos, ¿cómo le puedo explicar? No es tan cotidiana, ¿ya? Sí se ha visto casos, pero sí se les da a partir de los 6 meses, ¿ya? Pero que te afecte en gravedad, así como la piña, que no se le puede dar de 1 año, no les afectaría, ¿ya? Pero sí se les ha visto en usuales momentos, ¿no? La manzana, pero sí se les da puré de manzana a partir de los 6 meses. También se ha visto casos en los cuales sí ha habido signos de alergia, ¿ya? Pero no que te llegue a ocasionar tanto como el pescado o como el huevo, porque el huevo sí se les da a partir de los 1 año. ¿Verdad? Muy ¿Y bien. de qué manera entonces sería tratar estos alimentos, por ejemplo, en los niños, ya que es importante, por ejemplo, el consumo del pescado? ¿De qué manera se le puede dar a un niño que es alérgico? Por ejemplo, el niño necesita vitamina omega 3 del Claro. pescado, las grasitas tal vez de la palta incluso, pero ¿con qué se le puede, cómo le damos entonces esos alimentos que no puede consumir al niño? El pescado. Claro, no, los niños sí pueden consumirlo, pero a partir de los 1 año. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Que a partir de los 6 meses sí se les da puré, tal vez de papaya, de plátano, que son blandos. Sí se les da mucha manzana, sin duda, como estábamos diciendo, pero no pescado, porque el organismo del bebé no está todavía capacitado para recibir la proteína del pescado o de la leche o del huevo. Es por esa razón que no se les da a partir de los 6 meses para el año. Así es, entonces Claro que hay sí. que ser claros, ¿no? Ajá. Con este punto. Vamos a saber diferenciar lo que es la población vulnerable. Efectivamente son los niños menores de 1 año. La alimentación complementaria inicia, ¿no es cierto? Desde los 6 meses. Pero hay que tener cuidados, mamitas, ahí. Si usted desconocía, ¿no es cierto? ¿Qué alimentos hay que ofrecerles a nuestros pequeños? Los alimentos deben ser prolongados, ¿no es cierto? Poco a poco, no podemos alcanzarle todo de golpe. Ahí se promueve lo que es la lactancia materna, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es importante, aquí nuestras queridas compañeras nos explicaron, existen alimentos alergénicos que van a producir lo que es la alergia. Y estos distintos síntomas que el licenciado nos ha explicado, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. Antes del 1er año, evitemos totalmente los alimentos alergénicos, ya sean
¿Me lo pueden enlistar, queridos compañeros? El huevo, el pescado, muy bien. la manzana, el kiwi, la piña. Exacto, ¿no? Entonces, mucho cuidado eso maní. antes del primer año. Pasando el primer año, recién, poco a poco, no podemos tampoco nosotros alcanzarles a nuestros pequeños todo de golpe, ¿no es cierto? Para evitar estas alergias, para evitar complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, la leche tal vez de vaca, ¿qué edad le podemos alcanzar a nuestros bebés? Porque tengo entendido que la lactancia materna se promueve hasta los 2 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué edad sería conveniente alcanzar lo que es una leche de vaca en este caso? Sí, Marcela, tú lo has dicho efectivamente, es algo bien importante. No todas las personas vamos a tener una alergia y por ende no quiere decir que también vamos a privar de consumir este tipo de alimentos. Lo que se puede hacer, ¿no? En este caso, nos dice las recomendaciones a nivel de nuestros programas de salud, de los 0 a 6 meses la lactancia exclusiva y podemos prolongarla hasta los 2 años. Sin embargo, una vez ya empezando la alimentación complementaria del mes 6 adelante, se puede ir haciendo pequeñas porciones vigilando, ¿no? Principalmente. Eso es lo que se debe hacer. En otras palabras, estaríamos hablando ver la tolerancia en la persona. Si yo he notado en la primera vez que más o menos ha habido una reacción pequeña alérgica, no quiere decir que esa persona puede privarse de ese alimento de por vida. También podemos ver si tolera en pequeñas porciones y hay personas que de un tiempo en adelante han logrado consumir estos alimentos, pero hay casos que definitivamente tienen una alergia bien marcada y prácticamente de por vida no pueden consumir este tipo de alimentos. Entonces se puede hacer este tipo de casos siempre con la supervisión de un profesional en salud, ¿no? Para ver si esta persona puede también ingerir este tipo de alimentos que, como te reitero, son muy importantes, ¿no? Tiene cada beneficio, cada alimento tiene su principio, entonces es muy importante mencionar eso. Muy bien. Y bueno, licenciado, las mamitas también se preguntan en casa, ¿qué sucede si en todo caso el papá tiene alguna alergia? ¿Los pequeñitos también van a contraer aquello? ¿Es hereditario? Sí, en el caso de alergias y con un antecedente familiar podría ser hereditario, ¿sí? Podría haber, si el papá está con una alergia al huevo, ejemplo, hay que tener mucho cuidado y vigilar en las primeras instancias cuando el niño ya está consumiendo el huevo, por ejemplo. Sí, podría haber este caso, como no en todo, en el 100% de los casos no se van a dar, pero sí, reitero, ¿no? Hay la posibilidad de heredar, digamos, las alergias. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguna duda tal vez, Mónica? Sí, a todas las mamitas que nos están viendo en este horario, tal vez dar algunas recomendaciones si su hijo, por ejemplo, sufre de alergias. ¿Qué haría en ese caso? Porque hay mamitas que trabajan, entonces imagínense que está vendiendo todo el día, no tiene el tiempo suficiente de llevarle al centro de salud. Sí, principalmente hay 2 tipos de alergias, ¿no? Las leves y las severas. En este caso podríamos decir una pequeña reacción alérgica, como poníamos el ejemplo anteriormente, alguien que tenga los granitos, vamos a ver en estas palabras para que un poco nos entendamos también, y ¿no? La reacción alérgica, el escozor. Pero hay casos donde ya puede ser una emergencia grave, ¿no? El famoso shock anafiláctico. No es una situación para dejarla, que una persona esté con dificultades respiratorias. Entonces, ¿qué debe hacer una persona, por ejemplo, una mamá que está todos los días trabajando, no tiene tiempo tal vez para ir constantemente al centro médico? Tiene que hacer una vigilancia, ¿no? Tiene que verificar si hoy día le he dado uva y ha comido huevo también, entonces ha habido alguna reacción, tengo que ponerme un poquito atenta a eso, porque puede ser uno de estos 2 alimentos el que está causando. Entonces vigilar, hacer una pequeña lista en la mente o anotarnos en un cuadernito, porque ese dato es bien importante cuando vamos a un centro médico y podemos hacer el estudio ya más integral para saber cuál es el alimento que está causando este tipo de alergia. Eso es lo principal. Y bueno, tal vez recomendar a las mamás también, no lo dejen pasar, por más que haya comido solo un maní y ha pasado una ronchita y bueno, ya se le perdió, no lo dejen pasar eso, porque en la segunda instancia puede comer maní de nuevo y puede ser la alergia mucho más fatal. ¿Sí? El cuerpo es tan sabio, ¿no? Sabe reaccionar a cada situación y es un mecanismo de defensa que presenta también cuando hay la alergia o la respiración se va cambiando, etcétera. Muchas gracias, doctor. Por favor, Noemí, quisiera que me expliques quiénes son, qué tipo de niños. Por ejemplo, hay niños que no tienen muy buena alimentación. ¿Ellos son tal vez más propensos a tener estas alergias o esto es natural, digamos que uno nace de esa forma? Sí, esto se va adquiriendo, como decía,
comienza desde a partir ya más o menos, voy a explicar del huevo. El huevo, más que todo, son más propensos los niños menores de 5 años. En cuanto también a la leche, pero esto ya a la edad adulta ya no afecta, es un porcentaje mínimo, más en los niños, pero no necesariamente que ya tenían patología antes, ¿no? Sino que de acuerdo a cómo ha ido probando, está probando alimentos, su cuerpo mismo reacciona. Es algo Pero, natural. claro, pero a la edad adulta puede ir perdiéndose. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias, Noemí. Muy bien, tal vez aquí algunas palabras también. Bueno, queridas mamás y público en general que nos está escuchando, es importante que ustedes estén atentas a los síntomas que tienen. Si tienen un niño o tal vez su hijo o el esposo o alguien o ustedes mismas, no dejen pasar a largo. Si solo son granitos, como ven acá, tómenle interés, o tal vez les pica la garganta o tienen alguna inflamación en los ojos o les duele el estómago o están con diarrea, avisen a alguien o pidan ayuda, vayan a un centro médico, no traten de dejarlo y ya después puede empeorar. Entonces, tomen muy en cuenta los síntomas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, licenciado, también otra consulta. También se puede adquirir este tipo de alergia a una edad más avanzada, no sé, una edad adulta. ¿Todavía sí se puede adquirir este tipo de alergia? Sí, así es, como lo habíamos mencionado, la incidencia está más en el grupo de 1 a 5 años de edad, en la edad ¿no? del niño, pero en adulto también se dan muchos casos. Hay situaciones donde hay casos, por ejemplo, tú ingieres un alimento que no es cotidiano, ¿no? Imaginemos que has viajado a un lugar, es una comida que prácticamente casi no consumes. En una primera instancia, si lo has consumido, no va a haber ninguna reacción. Pero pasado el tiempo, ¿no? Con la edad, tal vez vuelves a consumir ese alimento, el cuerpo ya ha creado, ¿no? Ya ha creado una defensa, ha hecho ya anticuerpos en base a este tipo de alimento y va a reaccionar, ¿no? Puede haber una alergia incluso a la edad adulta. Entonces va a diferir mucho, depende del tipo de caso que vamos a presentar en cada edad, digamos. Ya, muy bien, licenciada. Entonces, así como lo escucharon, mamitas, hay que estar atentas entonces en casa. Aquellas mamás que tal vez tienen menores de 1 año, ¿no es cierto? Son los que están más propensos a adquirir lo que son las alergias alimentarias, ¿no? A falta de conocimiento, porque realmente las mamitas desconocemos, ¿no es cierto?, qué alimentos podemos alcanzarles a esa edad. Así como lo hemos escuchado, el día de hoy se ha presentado lo que son los alimentos alergénicos, ¿no? Aquellos alimentos que evidentemente pueden producir alergia. Muy bien, entonces podemos enlistar nuevamente lo que es el huevo, el pescado, ahí están los manís, nueces también, ¿no es cierto? La uva, la piña, así que mucho cuidado, hay que prácticamente ver la tolerancia, ¿no es cierto?, en nuestros pequeños. Y también la leche, muchas mamás tal vez a falta de economía, ¿no es cierto?, que tal vez les alcanza lo que es la leche de vaca, ¿no es cierto? Para ellos también hay una leche, lo que es la maternizada, ¿no es cierto, licenciado? Entonces, mucho cuidado también al alcanzar. Muy bien, atentas entonces, mamitas, este sector es dirigido para todas ustedes. Así es, querida Marcelita, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, queridas compañeras, por dar a conocer también a la sociedad sobre estos alimentos, porque sin duda aquí en la ciudad del Alto muchísimas mamás, jóvenes, adolescentes, y por qué no también las mamás ya más mayorcitas, tienen esas complicaciones de qué se debe dar a sus niños, porque ellos tienen dificultades. Yo sobre todo siempre escuché que la piña le dan a los bebés a partir del año o incluso de los 6 meses porque supuestamente, según el mito, les ayuda a hablar o articular mejor las palabras. Bueno, ahí está la información, queridas mamitas, ya nos explicaron a tomar en cuenta, porque sin duda esto puede llevar a riesgos mayores y es algo que no queremos, sobre todo para los niños chiquitos, porque ellos sufren y les perjudica bastante en su desarrollo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes las gracias. Así es, licenciada. Entonces, en otra oportunidad nos traemos reencontrar nuevamente en el sector de Nutriendo tu Vida con Altura.